Bueno, vamos a iniciar la actividad nuevamente. Les voy a comentar un poco a los que no se conectaron, que tuvimos algunos problemas técnicos y he tenido que volver a grabar nuevamente la presentación porque hemos tenido debilidades técnicas con respecto al internet y tuvimos que hacer unos cambios ahí de último momento y cuando modificamos la computadora olvidé dar al botón de grabar. Entonces voy a volver a grabar y bueno, la interacción con las personas ocurrió fue a partir de un video, parte 2, que va a quedar en YouTube, que fue donde empezó a intercambiarse opiniones. En inicio todo fue muy lineal, yo di una presentación y a partir de ahí se iniciaron las interacciones. Entonces vamos a comenzar hablando un poco de lo que estábamos pautados para el día de hoy, 30 de enero del 2021. En un inicio, el enfoque de esta actividad es interactuar con todos ustedes, así como aparecen las manos de estas personas, con el objetivo de crear opiniones tanto biomédicas como psicosociales que nos permitan establecer las necesidades farmacoterapéuticas del señor GM, que vamos a discutir el día de hoy. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Rafael Amaro. Soy un soñador con ganas de modificar los aspectos necesarios para lograr una salud humanizada. Me gradué en Venezuela en la Universidad de los Andes en el 2010 y tengo un máster en atención farmacéutica por la Universidad de Zaragoza, España. He realizado distintos cursos en países como Chile, Colombia, Brasil, España, Estados Unidos, Panamá, conferencias. Tuve unos días con Linda Strang en el grupo de investigación de Fairview Health Service, donde interactué de alguna forma con la visión de la gestión integral de la farmacoterapia en ambientes de atención primaria norteamericanos. Adicional a esto, bueno, organicé muchos eventos del 2010 al 2014 y eso me permitió ayudar un poco a personas a aprender y a mí mismo el tema de la gestión integral de la farmacoterapia. Y soy fundador de Quality, tu espacio de salud, a partir de 2015, donde laboro actualmente y soy el CEO fundador. Y tengo también experiencia adicional al tema de la atención primaria. Implementamos un servicio de medicina domiciliaria y en este momento tenemos también unos intentos de implementar servicios de telesalud para tratar de mejorar algunos aspectos necesarios que tienen que ver con esta pandemia que ha saturado los sistemas de salud con la COVID y ha dejado abandonado a un lado a los pacientes crónicos con sus enfermedades, que siempre han sido y seguirán siendo las enfermedades que generan las complicaciones para producir las mayores tasas de mortalidad asociadas a la salud. Bueno, como ya hemos visto en diferentes presentaciones que se enviaron por Dropbox y algunas cuestiones en las redes sociales, el caso clínico comprende un paciente de 47 años con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, disfunción eréctil, con uso de polimedicación, que acude al servicio de gestión integral de la farmacoterapia por tener síntomas de sudoración, mucho apetito, polidixia, hiperhidrosis, poliuria, y además de eso está preocupado por algunos cambios de visión, que fueron detectados por el farmacoterapeuta para detectar las necesidades farmacoterapéuticas. Aquí tenemos el proceso de cuidado, del cual ya conocemos la mayoría, diseñado por Cipor, Stan y Morley, que son las bases de cuidado incluso para otras profesionales de la salud. Siempre tiene que haber una evaluación inicial, un plan de cuidado y una evaluación sucesiva. Y en este enfoque, en esta primera encuesta con ustedes, vamos a hablar de cómo fue la evaluación inicial de este paciente para tratar de conceptualizar los aspectos biopsicosociales que requerimos para poder generar las estrategias
en función de la negociación, consensuando, educando, empoderando, todos los elementos que nosotros detectemos para mejorar su calidad de vida y adicional a esto, para obtener metas terapéuticas que son realmente nuestro objetivo principal en este tema del abordaje al paciente. Hoy vamos a aplicar la evaluación inicial, detectar problemas relacionados con los medicamentos y proponer un plan de atención. Les traje por aquí otra presentación que está alineada con lo que evaluamos en el paciente, lo cual es muy interesante porque permite mostrar cómo podemos abordar este caso, y esta es la presentación. Bueno, como ustedes ya saben, tenemos un sistema de recolección de datos. No hay ni siquiera un sistema de documentación o un formato en sí. No es un método, es un sistema de recolección de datos que está alineado con las necesidades farmacoterapéuticas y los aspectos biopsicosociales. En esta documentación habrá mucha información que se repite como en una historia médica, pero la importancia que le da el proveedor de gestión integral de la farmacoterapia es muy distinta en comparación con otros proveedores de salud. Y eso lo vamos a ir viendo de manera progresiva, porque aquí diseñando alguna estrategia interesante para ustedes, me aboqué a desarrollar un sistema de detección de problemas biopsicosociales con el objetivo de poder ir clasificando los distintos aspectos que impactan en la salud de este paciente y de esta forma poder establecer un resumen que permita desarrollar un plan de cuidado adaptado a las necesidades sociales y farmacoterapéuticas de este paciente. Entonces, como podemos ver, yo sectoricé el tema del Pharmacotherapy Workup, pero esto no significa realmente que cuando uno entrevista al paciente todo ocurre de una manera muy lineal, que es algo que hay que resaltar, ¿no? Porque en algunas oportunidades el paciente no te va a decir la información como tú la quieres escuchar. Entonces, en algunas oportunidades, el paciente te podrá hablar de los síntomas y tú quieres que te hable de su situación familiar. Entonces, una de las destrezas que tienes que ir desarrollando es cómo documentar esta información de una manera sistemática y que trates de abordar en un gran porcentaje, o trates de documentar la mayor cantidad de información de la que el paciente te está exponiendo. Y por eso es que tenemos que resaltar que lo más importante en estas evaluaciones es la escucha activa, y además de la escucha activa también tiene la capacidad de crear historias que permitan generar expectativas a ti como profesional para evaluar y crear soluciones en las necesidades que se consigan. Hay alguna bibliografía que habla de que hay que captar la narrativa del paciente, y esto para mí es crear historias no solamente médicas, sino historias del paciente, donde crees situaciones que te permitan ir incorporando estrategias adaptadas a las percepciones, preferencias, miedos, dudas, decisiones del paciente. Y creo que esto es lo más valioso que tiene este servicio, porque no podemos pensar que vamos a abordar un tema farmacoterapéutico solamente, porque si no estamos haciendo lo mismo que hacen los otros proveedores de salud. Y la filosofía está muy clara, es una práctica centrada en el paciente, y no solamente en el paciente como un ente biológico, sino como un ente lleno de emociones, sentimientos, decisiones, abordaje y una serie de situaciones. Entonces, como pueden ver, tenemos la información del paciente. En la información demográfica podemos detectar que tenemos un paciente con un peso de 80 kilogramos y una talla de 1.60,
lo que nos hace determinar que el señor tiene un índice de masa corporal mayor a 30, lo que lo cataloga como obeso. Ya cuando empezamos a sumar dentro de los factores de riesgo cardiovascular, nos conseguimos con un paciente de obesidad, y esto es parte de los aspectos biológicos que tenemos que ir sumando para ir creando la estructura de abordaje posterior a lo que estamos viendo en este momento. Entonces, para todo es muy usado las tablas de SCORE, los factores de riesgo cardiovascular, las plataformas de screening clínico que se pueden abordar para este tipo de situaciones son muy amplias, y tenemos que tener claro que en las situaciones de los distintos matices que existen en el planeta, no todo el tiempo vamos a tener un screening completo, y a veces tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Entonces, van a suceder, van a quedar muchos vacíos diagnósticos, y a su vez van a quedar algunas hipótesis que va a ser difícil de completar, pero vamos a trabajar con lo que tenemos, ¿no? El tema del IMC es un factor de riesgo que sabemos que podemos trabajar. También podemos observar dentro de los aspectos sociales que el señor GM es un carpintero, como se mencionó en los casos enviados previamente. Es un carpintero que le gusta trabajar mucho, y además que él es una persona que tiene múltiples proyectos y tiene que monitorizar mucha gente. Entonces él necesita invertirle muchas horas, hombre, a este trabajo para poder mantener su necesidad satisfecha. Y en una de las necesidades más grandes para él, desde el punto de vista social, es la necesidad de dinero, ¿no? Él vive en una casa alquilada y tiene 3 hijos, y además es casado. Es decir, que tiene que mantener a una familia numerosa y no tiene casa, pero que tiene que trabajar diariamente para poder cubrir sus gastos. En una de las conversaciones que tuve con él denotaba que era una persona un poco irresponsable, porque él nunca había capitalizado bienes, sino que todo el dinero se lo gastaba. Entonces es una de las situaciones que son importantes de destacar, porque por ahí podemos ver algunas de sus conductas que van a poder ayudarnos para establecer esa estrategia en el plan de cuidado. Con respecto a la experiencia subjetiva con la medicación, que aparece en la bibliografía y la describimos como parte de los complementos, o quizás de lo principal que tenemos que ver en el paciente, tenemos muchas aristas que hay que tomar en cuenta y que nos permitirán generar estrategias adaptadas a él, porque no podemos buscar soluciones enfocadas en el profesional, porque si bien es cierto, hay necesidades que son muy evidentes para el paciente que ya tiene varios años con esta patología, que es diabetes e hipertensión. Hemos visto que todavía no se ha resuelto nada, y eso es algo muy común y cotidiano, no nada más en Latinoamérica, sino a nivel mundial, que las personas, una vez que han sido diagnosticadas y prescritas, no significa realmente que se vayan a controlar. Entonces, en algunas situaciones, a veces el paciente tiene la mejor prescripción, el mejor fármaco, el mejor diagnóstico, pero sigue siendo un paciente descontrolado, porque tiene muchas necesidades que son aparte de los temas biomédicos, que no son satisfechas por el profesional de la salud, y muchas estrategias que se establecen en el paciente no están adaptadas a la visión del paciente, sino a la visión del profesional. Entonces tenemos que hay ciertos apartados en el Pharmacotherapy Workshop que te hacen preguntas que no van a ser, no son preguntas que se van a realizar directamente al paciente. Son preguntas que tú, como farmacoterapeuta o proveedor de gestión integral de la farmacoterapia, tienes que ir respondiendo a medida que vas conversando con la persona. Es muy fácil en este momento verificar la información que está dispuesta para ustedes, porque ya es una información que vino documentada. Pero la entrevista que se hace al paciente requiere de muchas estrategias y de mucha maniobra para tratar de documentar la mayor cantidad de información posible, y eso es lo que en este tipo de actividades no se puede enseñar, porque no tenemos cómo generar la práctica vivencial. Si bien es cierto, nos ayudan estas actividades a fortalecernos para nosotros reflexionar de lo que necesitamos para abordar un paciente,
también es cierto que tenemos ciertas limitaciones que se tienen que ir cubriendo en el tiempo con la práctica profesional. Porque si no, es como un médico que quiere hacer una cirugía, si no la practica no la va a aprender. Entonces es requerido que haya mucha práctica para poder prestar el servicio. Entonces, ¿qué preguntas hace Pharmacotherapy Workup que tienen que ser documentadas por el proveedor de gestión integral de la farmacoterapia? Bueno, el paciente hace preguntas como la siguiente: ¿cuál es la actitud del paciente acerca de tomar la medicación? Tomar la medicina para él es su vida. Para mí los medicamentos son mi vida, pero trabajar también. Por lo que sus dietas y hábitos no apoyan la farmacoterapia que posee. Entonces, tomar las medicinas para él es su vida. ¿Qué implica eso para el paciente? Una preocupación, una preferencia, ya que él prefiere trabajar mucho, una preocupación porque siente que los medicamentos son su vida, lo que va a tener implicaciones al momento de tomar decisiones, porque realmente él tiene una controversia entre el fármaco y los hábitos, ya que para él el medicamento es la salvación, y para muchos de lo que sabemos según los guidelines es que si un paciente no tiene un buen control de hábitos higiénicos y dietéticos, así le coloquemos los fármacos que le coloquemos, el paciente no va a mejorar, porque el tema metabólico tiene que ver mucho con la alimentación. Si un paciente deja de consumir alimentos y le coloca insulina o le coloca un antihiperglucemiante, de la misma forma el sistema hormonal va a generar un sistema de defensa que es una ralentización del sistema de la secreción de insulina, porque va a tratar de conservar la mayor cantidad de energía posible en el reservorio. Entonces esos son efectos que tiene el sistema fisiológicamente que tiene el ser humano, que tiene que ver con la alimentación. Entonces, sin alimentación, una diabetes tiende a tener muchos descontroles. Si no hay un control nutricional genuino en el paciente y tampoco una percepción del paciente por tener una dieta no solamente estricta, sino que él mismo entienda que es importante para él, eso va a hacer que toda la farmacoterapia del mundo fracase. ¿Qué espera y quiere el paciente de su farmacoterapia? Espera que controle sus factores de riesgo. En estos apartados dice, ¿requiere atención al plan? Sí, requiere atención en el plan. ¿Por qué requiere atención en el plan? Porque simple y llanamente él espera que controle sus factores de riesgo, pero resulta que no solamente el fármaco va a controlar sus factores de riesgo, necesita coadyuvarse. Y bueno, nosotros llegaremos hasta donde él quiera llegar, pero realmente necesitamos que él entienda que no solamente los fármacos van a resolver su problema, no solamente porque él va a consumir más fármacos, sino para que tome decisiones basadas en la realidad de lo que le va a ocurrir si realmente él no se cuida y si no cumple con ciertas recomendaciones que se le pueden dar para garantizar un resultado acorde a su vida y a sus necesidades. Entonces, ¿qué le preocupa al paciente de sus medicamentos? Que se descontrole y vuelva a caer hospitalizado como hace 6 años por una angina de pecho. Eso es un miedo que tiene él, porque tiene miedo a estar hospitalizado. Ese miedo es muy importante porque no solamente es un miedo al hecho de caer hospitalizado, sino que él tiene miedo a ser hospitalizado por una angina de pecho, pero no tiene miedo a ser hospitalizado por una cetoacidosis diabética. Entonces podemos denotar que solamente el paciente siente respeto, por decirlo así, a la hipertensión, pero no tiene ningún tipo de respeto hacia la diabetes, que es lo que en este momento está generando un problema agudo que lo puede llevar a una complicación para que sea hospitalizado. ¿Y en qué medida el paciente entiende su medicación? Lo entiende poco, o sea, solo sabe que tiene que tomarla. Y más adelante veremos cómo documentamos obtuvimos esta información. El paciente la entiende poco, solo sabe que tiene que tomarla. ¿Cómo podemos detectar esta necesidad? Bueno, podemos entender que él no sabe para qué son los medicamentos y tampoco tiene la percepción de qué puede ocurrir si un medicamento le genera un problema o si realmente los medicamentos lo están beneficiando o no.
¿Hay motivaciones culturales y religiosas para la disposición del paciente a tomar medicina? No no reporta ningún tipo de información de ese tipo, ¿no? No fue una cuestión importante. Y en resumen, se puede observar el comportamiento donde el paciente dice que, bueno, para él los tratamientos actuales son necesarios, dice que no puede ir al médico con facilidad, tiene dificultades para el acompañamiento, también describe que tiene una novia aparte de su esposa y que tiene que responderle en el acto sexual. Y él, parafraseándolo, dice: doctor, lo único que me importa a mí es el tema de las erecciones, ayúdeme con eso. Entonces, dentro de todas sus prioridades, para nosotros es importante entender que sus prioridades no solamente están alineadas con el tema de la salud como prioridad o las patologías que para nosotros son una prioridad, sino que también está el tema de sus preferencias sexuales, lo que va a hacer que complique la situación de cómo nosotros llevarlo alineado con el tema de la satisfacción de sus necesidades farmacoterapéuticas. Aquí podemos conseguir el tema de las inmunizaciones, que normalmente es difícil de documentar porque por lo menos aquí en Venezuela y en varios sitios de Latinoamérica el control de vacunas no está tan a la mano y muchas veces la persona no le presta mucha atención. Y eso hace que el paciente, tanto desde niño como adulto, se lleve poco control de la inmunización y también tenemos claro que la persona no le da la importancia que requiere. Entonces, en este tipo de pacientes de alto riesgo debería tener vacuna de influenza y de neumococo al día, porque de esta forma va a disminuir riesgos que lo pueden llevar a complicaciones agudas como shock séptico, hospitalizaciones, cetoacidosis diabética por influenza, por shock séptico, complicaciones por neumonía. Entonces, todo este tema de la inmunización es muy difícil de consolidar, ya que no tenemos la capacidad de tener un control y además de eso, tampoco tenemos esa percepción de la vacuna, de las vacunas como deberíamos actualmente, y eso también es parte de lo que vamos a vivir con el tema de la inmunización de la COVID-19, ¿no? Por el tema de esa dificultad. Tenemos otro apartado que es importante destacar, que es el consumo de sustancias como tabaco, cafeína, alcohol, abuso de drogas, que son informaciones muy importantes ya que el consumo de estas sustancias adiciona factores de riesgo al paciente. Si tenemos factores de riesgo como hábitos tabáquicos, uso de cafeína, alcohol, el cual el señor consume de manera constante. Esos hábitos desde el punto de vista social van a tener un impacto, porque puede ser desde el punto de vista clínico que son factores de riesgo, pero desde el punto de vista social también, porque es muy complicado tratar de cambiar esa cultura en donde él piensa que consumir alcohol es algo positivo, ¿no? Y quizás consumir alcohol en bajas cantidades que están descritas entre 15 y 30 gramos de alcohol etílico al día, tenemos que entender que el exceso le va a hacer daño. Entonces va a tener un factor más para tener problemas de aumento de presión arterial que van a hacer que tenga consecuencias e incluso aumento de la glicemia. En las alergias y alertas nos encontramos con que el señor GM describe que tiene alergias a antibióticos tipo penicilina, que además de eso ha consumido un fármaco que le dio diarrea, que está asociado a la diabetes, pero no recuerda el nombre. Además de esto, que usa lentes. Todo esto está asociado desde el punto de vista biológico con síntomas. Y para nosotros es importante tener en cuenta esta información. Porque desde el punto de vista de las alergias nos ayuda a prevenir problemas. Desde el punto de las reacciones adversas nos ayuda a no repetir un fármaco que le pueda generar un mismo síntoma y que incluso haga que tenga miedo al uso de fármacos porque siempre va a conseguirse con reacciones adversas. Ojo, hay bibliografía que describe que por el hecho de consumir carbohidratos en altas cantidades y la metformina, porque hay un mecanismo que no está muy claro, pero lo que sí se sabe es que se inhibe la disacaridasa, que es una enzima que produce lisis en los carbohidratos,
puede haber un aumento de carbohidratos en el sistema digestivo y puede hidratar las heces y producir la diarrea. Entonces puede ser que la asociación de metformina para él en ese momento estuvo unida con un uso excesivo de carbohidratos y por eso fue que él tuvo esas reacciones adversas y es parte de lo que tenemos que estudiar para poder establecer las soluciones y las intervenciones en función de sus necesidades farmacoterapéuticas, porque quizá el uso de metformina para él sea mucho más eficiente que utilizar la glibenclamida o el uso de otros fármacos, pero estas son alternativas terapéuticas que vamos a tener que plantear y tener claro de que pueden ocurrir esas reacciones adversas y que tenemos que trabajarlas, porque si nos toca negociar con el paciente que inicie metformina nuevamente, tenemos que tratar de educarlo para reducir el riesgo de uso de metformina con carbohidratos para que no vuelva a tener diarrea y así él evite la adherencia. O incluso que tenga un problema de seguridad por problemas de mala administración con el fármaco, ¿no? Entonces, sí está reportado que se puede utilizar metformina con alimentos, pero no en exceso con carbohidratos. ¿Por qué? Porque va a aumentar el riesgo de diarrea. Además que para él, bueno, puede ser que la metformina esté bien indicada por el hecho de que tiene una obesidad y la metformina está reportada. Ahora, él consume alcohol constantemente y la metformina tiene contraindicaciones, aunque muy bajas, con el uso de alcohol y metformina por el tema de la acidosis láctica. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay que trabajar cómo hacer para que él tenga entendido de que puede tener riesgos asociados por el uso de ese tipo de fármacos y además de eso, de la mezcla con alcohol. Entonces, esas son situaciones que hay que tomar en cuenta para tratar de negociar con el paciente, porque es importante entender que el tema de la experiencia subjetiva está impregnada en todo el Pharmacotherapy Workshop. El hecho de que se documente en la tercera sección de documentación de Pharmacotherapy Workshop no significa que solamente ahí es donde la voy a tomar en cuenta. Durante todo el viaje, donde todo el recorrido, toda la cruzada que tiene con el paciente, tiene que estar atento a la experiencia subjetiva, porque la experiencia subjetiva es cambiante, es como una montaña rusa, sube y baja. Hay días que el paciente está más positivo, más optimista, hay días donde el paciente sí confía en lo que le está diciendo el proveedor, hay días donde confía que es lo que le está diciendo el vecino, que es lo que le están diciendo las redes. Y entonces nosotros tenemos que estar atentos a ver, a detectar en qué momento de su percepción está el paciente para poder abordarlo, bien sea por telemedicina o telesalud, bien sea por, por ahí por medicina domiciliaria, bien sea por el tema de la unidad de optimización de la farmacoterapia. Hubo un ruido ahí que me puso nervioso, así que por eso me puse así. Entonces hay elementos que hay que tomar en cuenta para eso, ¿no? Ahora, además de eso, el señor usa lentes que hay que tener en cuenta incluso para la logística que vamos a establecer en el plan de cuidados, que tenemos que detectar cuando tenemos que referir a distintos espacios, porque recuerden que el paciente diabético también tiene que tener controles constantes, que si de oftalmología, podología, nutricionista, educarlo con el tema del manejo del pie diabético, el dolor neuropático, todo el daño en la microvasculatura, todos los riesgos que puede tener con la arteriosclerosis, todas las consecuencias que puede tener por una hipertensión arterial no controlada. O sea, todo ese tipo de situaciones hay que establecerlo en diferentes etapas. Y en un principio tampoco podemos saturarlo porque se va a atemorizar. Y yo creo que la gestión integral de la farmacoterapia tiene ese pro y ese contra, que por querer abordar a los pacientes de forma tan amplia, a veces los abruma, a diferencia de pacientes que son vistos por especialidad, donde quizás el urólogo, el ginecólogo o el gastroenterólogo solamente ve un solo órgano y así él no se siente tan abrumado. Entonces la gestión integral de la farmacoterapia tiene que ser dosificada y tienes que evaluar al paciente de acuerdo a lo que él quiere que tú evalúes para él. Porque si te enfocas en todo el tema del abordaje completo, puedes saturarlo, puedes
atemorizarlo y puedes llegar a perderlo, y que es algo que nosotros no queremos, porque la mayoría de los pacientes estadísticamente solamente un 10% es adherente a un proveedor de salud. El resto, ellos siempre andan buscando muchas opiniones y personas con quien conversar diferentes. Entonces aquí tenemos también los medicamentos que estaba consumiendo el señor GM, que es muy interesante entender cómo documentar esta parte, porque puedes tener un paciente que tenga 15 medicamentos y te cueste documentarla. En este caso, Manuel Machuca, uno de los mentores que yo he tenido en mi vida, me ha enseñado que a los pacientes hay que preguntarle, dime cómo consumes tus medicamentos desde que te levantas hasta que te acuestas. Y eso ayuda mucho para entender su contexto y ver cómo ellos realmente comprenden su enfermedad y sus medicamentos. Y en muchas ocasiones ellos ni siquiera saben para qué es, pero se lo toman en la mañana. Entonces imagínense ustedes, si una persona de 70 años que prácticamente vive sola y no tiene claro para qué es nada, no va a poder aportar muchas cosas si se le aparece una reacción adversa, ¿no? Porque se le ha sembrado a la gente que cuando ya tiene cierta edad ya tiene que tener enfermedades y ya no importa si se siente mal o se siente bien, y ellos llega un momento que se automatizan con el uso de los fármacos. Entonces en esta parte tenemos que el paciente consume glibenclamida, que consume lodipina, una diaria a las 4 de la tarde, hidroclorotiazida y sildenafil. Desde este punto de vista tenemos algunas necesidades asociadas a la parte psicológica, como son las percepciones, ya que él dice que el sildenafil le hace bien, pero a veces no es suficiente. Entonces, ¿qué pudiese pasar? Que lo está consumiendo antes de tiempo, que quizás ya sus vasos sanguíneos no tengan la misma capacidad de irrigación y que los cuerpos cavernosos ya no estén reaccionando de la forma que él requiere, que ocurre que tengamos que hacerle un test para determinar realmente cuál es su estado en el nivel de la disfunción eréctil, que eso también existe, y de acuerdo a eso catalogar si realmente es un problema psicológico, es un problema fisiológico, y de esta forma establecer ciertas estrategias que nos puedan servir para tratar de priorizar lo que para él es prioridad, y que a pesar de que esté muy cerca de tener una cetoacidosis diabética, posiblemente tengamos que resolver primero el tema de la disfunción eréctil, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado y él se nos va a escapar. Entonces, en la historia farmacoterapéutica tenemos el tema de la indicación de algunos fármacos previos que él ha utilizado y que no recuerda para las dosis con las que él consumió, que tenemos la simvastatina, que no recuerda para qué era, y el ibuprofeno. Lo que sí podemos entender es que en algún punto tuvo un colesterol alto y que posiblemente tuvo también un síndrome metabólico. Cabe destacar que con el tema de la angina de pecho no se ha hecho estudio lo suficientemente profundo como para decir que es lo que tiene que es puede haber sido que puede ser que él tenga un trombo en el seno carotideo, y esto es algo que hay que estudiar porque puede ser su causal de muerte, ¿no? Ya que en este momento con la angina tuvo el beneficio de que quizás tuvo, tuvo una isquemia transitoria, pero ¿qué pasa si tiene un trombo y nadie lo ha detectado? Posiblemente hay que anticoagularlo, dependiendo del grado de oclusión que tenga el paciente, o haya que colocarle otro fármaco, que por lo menos él debería estar consumiendo ácido salicílico por el tema de la angina de pecho. Incluso en el uso de algunos fármacos que él tiene prescrito, la evidencia científica habla del uso de otros fármacos que pueden estar asociados a la diabetes. Yo tengo más tendencia a ver la angina de pecho, y eso es parte de lo que hay que evaluar, porque puede ser que haya gente que diga yo voy a recomendar el uso de un IECA
o el uso de un ARA-2 porque tiene mejor evidencia en el cuidado del riñón, en los pacientes diabéticos, pero también tenemos que tener consciente de que él viene con un antecedente de angina de pecho y hay que buscar un medicamento que también tenga que ver con ese tema de la angina de pecho. Entonces, para pacientes con angina de pecho, medicamentos como el calcio antagonista, medicamentos como beta bloqueantes son muy eficientes y tienen muy buenos resultados, pero hay que evaluar todo el tema, ¿no? Que es parte de lo que tenemos que ver más adelante cuando empecemos a detectar los problemas relacionados con los medicamentos y las intervenciones que vayamos a desarrollar en función de lo que estemos recolectando. En la historia médica, bueno, él tuvo intervención quirúrgica por apendicitis, padres muertos por infarto diabético, actualmente padece de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, aquí hubo un error. Lo cierto es que el señor necesita ser evaluado desde un punto de vista, o sea, ya detectamos que tiene factores de riesgo en los antecedentes familiares también, que tiene desde el punto de vista biológico factores de riesgo, que tiene antecedentes a nivel de lo que es la hipercolesterolemia o una dislipidemia mixta, no se sabe. Y además de eso también él describe que no le gusta consumir ninguna dieta y que no tiene programación para comer, ya que por su trabajo no puede ser estricto y no realiza ningún tipo de ejercicio. Y eso es una preferencia. Desde el punto de vista psicológico, es una preferencia, decide no hacer ejercicio y además de eso también decide que tiene que trabajar más que todo lo que tenga que ver con su cuidado de salud. Desde el punto de vista de los parámetros clínicos, tenemos que tiene signos vitales de 139-80, es decir, que tiene la presión alta por encima de 130-80, ya detecta un problema de un mal control de las necesidades de la presión arterial, y además de eso también tiene la glicemia capilar en 189 en ayunas, lo que ya describe que podemos tener un paciente. Es importante destacar que en el repaso por sistemas, las ventajas que podemos adquirir cuando manejamos la semiología es muy importante, porque a través de la semiología podemos obtener más información sobre síntomas que quizás nosotros no los entendemos desde el punto de vista farmacéutico porque no tenemos las herramientas, pero para un médico, incluso recién graduado o un estudiante, la visión semiológica es mucho más amplia y nosotros tenemos que afianzar ese conocimiento, porque de alguna forma no solamente podemos detectar problemas, necesidades relacionados con los medicamentos a través de parámetros clínicos, parámetros biológicos y algunas que otra cosa, sino que también tenemos que buscar la forma de detectar síntomas a través de la semiología, que no va a ser enfocado al diagnóstico de una patología, sino al diagnóstico de un problema relacionado con el medicamento, lo cual nos va a ayudar para poder abordar los pacientes que nosotros estemos captando. Entonces, este paciente ya habíamos descrito que tenía impotencia, un paciente que además de eso también tiene hipertensión arterial detectado por el tema de la presión arterial y diagnosticado, y adicional a eso también demuestra que tiene una visión borrosa, que tiene poliuria, polifagia, polidixia, que son las 3P. Tiene también sudoración, es decir, que ya tiene sintomatología clara de que está con una glicemia descontrolada. Y por otro lado también tiene un tema de hipertensión arterial y el tema de lo que tiene que ver con un dolor que él sufre de cabeza constantemente, una cefalea, me imagino que puede estar asociada a la hipertensión o quizás algún daño neurológico que pudiese estar asociado que no se ha detectado, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nosotros podemos trabajar desde la base de la pirámide con el tema del trabajo de los pacientes es que en algunas ocasiones no vamos a tener todas las herramientas ya cubiertas con el tema diagnóstico y tenemos que trabajar con lo que tenemos. Porque si bien es cierto, lo ideal es hacer screening completo para que el paciente tenga un diagnóstico específico de lo que está pasando, porque si no se le ha hecho un ultrasonido carotideo, por ejemplo, para detectar qué está pasando ahí, si no se le ha hecho un ecocardiograma para ver cómo está la remodelación ventricular, para ver si hay una hipertrofia ventricular izquierda,
no se le han hecho ecos renales para ver cómo está el funcionalismo renal, no se le han hecho monitoreos de los parámetros de control de creatinina, de urea, de hemoglobina glicosilada, del tema de todo lo que tiene que ver con las infecciones del tracto urinario, no se le han hecho evaluaciones desde el punto de vista podológico. O sea, hay un montón de escenarios que no han sido abordados, pero nosotros con lo que hemos entrevistado o lo que se ha detectado en la entrevista se pueden ver necesidades farmacoterapéuticas que pudiésemos ir abordando, recomendando y promoviendo no solamente buscando llenar la actitud natural del farmacéutico, sino también resolviendo problemas para él y que de alguna forma la resolución de esos problemas a través de su percepción afiance una relación terapéutica que después sea la que consolide la resolución de sus problemas de mayor riesgo. Entonces, en un paciente, un problema de mayor riesgo no significa realmente la prioridad. Puede ser que en algunos pacientes a nivel cultural suceda ese tipo de escenario, pero puede ser que en otros pacientes no. E incluso, si lo vemos desde el punto de vista psicosocial, muchas veces los pacientes deciden que no quieren consumir los fármacos porque simple y llanamente están cansados de ellos. Y a nosotros nos toca acompañarlos durante todo el proceso donde se desencadene lo que se tenga que desencadenar. Y evidentemente nuestro objetivo es resolver problemas relacionados con los medicamentos y alcanzar metas terapéuticas, pero realmente en la experiencia que yo he tenido a veces no se puede lograr y toca resolver lo que ellos quieren resolver. Y también darle las herramientas para que ellos desde un punto de vista autonómico puedan decidir qué es lo que quieren hacer. Y por eso es que hay que tener claro muy claro lo que son los principios bioéticos, ¿no? Porque si no, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y realmente para nosotros es muy difícil porque en algunas ocasiones queremos hacer mucho más, pero el paciente no quiere. Y uno se frustra y uno piensa en el paciente y uno trata de resolver el problema del paciente, pero ellos no quieren llegar a resolver ese problema y a veces ellos mismos te buscan y te dicen sí, ahora sí quiero o no quiero. Entonces diariamente uno atiende pacientes, a veces ofrece el servicio y ellos no quieren aceptarlo, a veces un profesional médico tiene toda la facultad para resolver un problema, pero no tiene el interés, o a veces el profesional no lo hace bien porque realmente no sabe lo que está pasando, y a veces uno también tiene las mejores intenciones, pero tampoco sabe mucho qué hacer. Entonces son muchas aristas, y esto no se trata de un tema de juzgar o de echar culpa, es un tema de entender que la multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad es vital para poder satisfacer necesidades en la salud de la sociedad, y a nosotros como farmacoterapeutas o gestores integrales de la farmacoterapia nos toca satisfacer necesidades farmacoterapéuticas en esta historia. Entonces, con respecto al tema de la semiología farmacéutica, realmente hay que tener mucho avance, ¿no? Hay que tener mucha interacción con profesionales que llaman en ese tipo de sintomatología y de experiencias que te dan la capacidad de dar mucho más de lo que uno quiere, ¿no? En algunas oportunidades a mí me ha tocado trabajar con pacientes donde he tenido que interactuar con los neumonólogos para poder entender lo que pasa desde el punto de vista de la radiografía de tórax, de la tomografía, a interactuar con cardiólogos para que me enseñen cómo interpretar o entender superficialmente lo que significa un electrocardiograma, un ecodoppler a nivel de la vena, a nivel de los miembros inferiores, un electrocardiograma, un ecocardiograma, un ultrasonido. O sea, todas esas situaciones son muy interesantes porque son el top y te ayudan. Y yo creo que en algún momento de la historia, y no lo digo por mí porque realmente a mí me falta muchísimo, yo creo que cuando se cree una profesión nueva, eso tiene que ser parte de esa profesión. Y entender que necesitamos un compendio de información, un compendio de acciones
que son indispensables no solamente para abordar al paciente desde el punto de vista psicosocial, sino desde el punto de vista biomédico. Y estoy consciente de eso, porque a veces no podemos satanizar la parte clínica, tenemos que entender que todo es un conjunto de elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces, en muchas ocasiones, a veces uno no sabe, ¿no? Uno no tiene el conocimiento, no tiene la capacidad, no tiene cómo aprender y bueno, se le complican las cosas. Entonces tú lees reacciones como las petequias, por ejemplo, o una equimosis, y tú dices, pero eso cómo es, cómo lo detecto, cómo sé que realmente eso está pasando, o como le pregunto a una persona si tiene un flujo vaginal o un prurito, o sea, cómo yo puedo detectar una necesidad sin entrar en el tema diagnóstico, pero sí para tratar de resolverle si es una micosis, si es una infección, si tiene problemas de próstata, cómo detecto los problemas de la próstata, qué pasa ahí, dónde voy, dónde lo llevo, cómo lo derivo, a quién se lo derivo, con qué informe lo derivo. Todas esas situaciones hay que tomarlas en cuenta y hay que detectarlas. Por lo menos en pacientes hipertensos hay que estar dependiente de la urea, ¿no? Del ácido úrico, porque tienden a hacer hiperuricemia, entonces hay que estar atento. Hay que estar atento de los síntomas de hipopotasemia, que son reacciones adversas que ocurren muy frecuentemente en los pacientes con uso antihipertensivo. ¿Qué pasa con algún tipo de arritmia? ¿Cómo la detecto? ¿Cómo detecto realmente si el paciente tiene la capacidad de entender qué es lo que le estoy diciendo, le estoy preguntando o cómo lo conecto, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. Hay que tomarlas en cuenta porque el objetivo de la acción integral de la farmacoterapia es muy parecido al objetivo de un médico internista, es muy generalista. O sea, tengo que ver cómo abordo el paciente. Si hay una necesidad, cómo la resuelvo. Si tiene una reacción adversa, cómo la asocio a ese fármaco. Porque en muchas ocasiones los pacientes a veces adicionan un medicamento para tratar de resolver un problema ocasionado por otro medicamento porque no has visto el marco de la situación y no has visto las reacciones adversas. Por ejemplo, tenemos que si un paciente tiene una diarrea, no, o sea, una diarrea puede ser por muchas cosas, pero para nosotros es importante asociarle un fármaco, un estreñimiento, por ejemplo. ¿Cómo podemos detectar nosotros esto con un fármaco? Porque en algunas ocasiones va a pasar por los fármacos. Entonces, nuestra labor es asociar la sintomatología a fármacos. Nuestra enfermedad son los fármacos. Nuestro diagnóstico son los problemas relacionados con los medicamentos. Y entonces, desde el punto de vista clínico, todos los casos pueden tener similitud. Y desde el punto de vista psicosocial, son diferentes. Eso lo veremos a continuación. Entonces, aquí tenemos una tabla, que hasta aquí voy a llegar con esto porque ya hay otro complemento aquí. Tenemos datos clínicos de interés que ya hemos recopilado, y entre esos datos clínicos tenemos los parámetros clínicos como la presión arterial, glicemia capilar, índice de masa corporal, tenemos signos, aliento cetónico y los síntomas. ¿Qué quiero que entiendan ustedes de esto o que vean ustedes aquí? Que los pacientes para los profesionales que son biomédicos totalmente, lo que pueden ver es esto: presión arterial, glicemia capilar, signos, síntomas. Muy bien. Cambio de tratamiento, ajuste de dosis, iniciar tratamiento, tratar de reducir cambios, de colocar tratamientos para reducir toda esta sintomatología, asociar síntomas a algún tipo de reacción adversa, todo este tipo de situaciones. Pero ¿qué pasa? Que los datos clínicos de interés están asociados solamente a un dato clínico. Pero nosotros tenemos que entender que los datos clínicos no es lo único que necesitamos. También necesitamos comprender los datos psicológicos y sociales, y esos están comprendidos en esta zona. Tenemos que los datos psicológicos están los miedos que tiene el paciente a hospitalizarse, a las reacciones adversas, las preferencias,
la afinidad por los medicamentos, trabajar en exceso, consumo de alcohol, alimentación desordenada, preocupación hospitalizarse, decisiones, preferencias por somante. Todas estas situaciones pueden hacer y influenciar el tema de la toma de decisiones para mejorar todo su sistema de salud. Ahora, hay un documento que les coloqué en el Dropbox, que lo escribieron en Ramacho en conjunto con otros investigadores, que habla cómo la experiencia subjetiva con la medicación puede influenciar las metas terapéuticas y la producción de problemas relacionados con los medicamentos. Entonces aquí tenemos que los datos sociales, la relación con la esposa es muy ambiciosa con el tema económico y no le interesa hacer ejercicio y prefiere estar con su amante y no le importa el tema del ejercicio y no le importa el tema de que tiene que reducir su jornada laboral, no le importa el hecho de que tiene que tomar en cuenta que la prioridad es el tema de la diabetes, sino que para él el tema es la disfunción eréctil. Entonces hay que ver cómo transformamos toda esta información psicosocial para que eso nos genere estrategias donde nosotros como profesionales de gestión integral de la farmacoterapia vamos a establecer soluciones farmacoterapéuticas, pero a través de todos los aspectos psicosociales de la experiencia subjetiva tenemos que establecer estrategias para poder generar soluciones con el paciente y que realmente afiancen la relación terapéutica. Entonces, a partir de aquí detectaremos los problemas relacionados con los medicamentos. Y aquí traigo un ejemplo de lo que tenemos que visualizar. Porque quizás para muchos el problema de efectividad es porque necesita un medicamento de mejor espectro para su patología o ajustar una dosis, por lo menos para el tema de los antihipertensivos. Pero el paciente, ¿qué dice? El paciente dice, yo prefiero consumir medicamentos para mantener mi pene erecto en cualquier otra cosa, porque me gusta satisfacer a mi novio. Y la preferencia del señor M, pues sus deseos sexuales producen un problema relacionado con el medicamento de efectividad, que para muchos puede estar asociado con la adherencia. Porque pueden decir, el señor GM no tiene adherencia, pero lo que lo lleva a no tener adherencia y a generar un problema de efectividad es su preferencia, es la percepción que él tiene sobre todo lo demás. Entonces su prioridad hace que todo lo demás se convierta en un problema y hace que tome decisiones basadas en sus sentimientos, en sus percepciones que generan un problema. Entonces es importante entender que no solamente los problemas van a nacer desde el punto de vista clínico, evidentemente hay un tema clínico, pero también hay un tema psicosocial, que hace que él, por ejemplo, al no hacer la dieta, ocurra que los fármacos no tengan la mejor efectividad porque realmente necesita una dieta, pero para él no es prioridad. Y esto también tiene que ver con lo que estamos leyendo aquí. Para él su preferencia es consumo los medicamentos para la disfunción eréctil, que incluso ni siquiera se siente completo con esos medicamentos, y eso me va a producir un problema de efectividad, porque en el trasfondo de la situación no es que solamente no va a adherir, el punto es que va a hacer que su percepción de la dieta haga que tenga problemas de efectividad, porque para él lo más importante son sus deseos sexuales y no es la dieta. Entonces, de esta forma, como esquematicé este ejemplo, tenemos que tratar de visualizar los otros problemas, porque vamos a tener problemas de necesidad, porque necesitaría de realmente ácido acetilsalicílico, porque realmente necesitaría consumir un medicamento diferente a la glimetirida, ajustar la dosis de anlodipina, asociar un IECA o adicionar, suspender la hidroclorotiazida para evitar alguna reacción adversa, como la hiperglicemia, que puede estar asociada al uso de diuréticos tiacídicos, y esto nos va a hacer reducir ciertos riesgos que van a complicar la situación. Entonces, el objetivo es plantear soluciones en el plan de cuidado, que lo voy a colocar en la parte 2 del video, para que ustedes escuchen lo que fue lo que pasó interactuando con los otros miembros del curso, y que nos nutrió mucho porque mostró la multidiversidad y lo que es multidimensional en cuanto al abordaje. Entonces tenemos que tratar de ver cómo la parte psicosocial se convierte en algo positivo para nosotros y poder determinar de qué forma nosotros podemos abordar esos aspectos psicosociales para resolver problemas de salud, y que en diferentes contextos vamos a tener diferentes herramientas. Entonces, en cada país tiene diferentes estrategias, y lo importante es ver cómo esos matices ayudan a resolver problemas de salud, y creo que es lo importante de esta actividad.
Entonces los invito a que ustedes participen, escuchen la otra parte y que a partir de aquí podamos crear otro Zoom para discutir el plan de cuidado y establecer lo que tengamos que establecer a través de una gestión integral de la farmacoterapia. Finalizar. Me cansé. Pero no lo grabaste todo. Sí. Y ya está listo. Más rápido. Dale. Y ahora cómo guardo esto. Queda guardado. Debería. Al final, así como el otro, finalizar. Si no lo grabamos otra vez ya. Pero bueno, ¿hasta cuándo?